Hola, bienvenidos a otro Mates con Historia. Espero que estén bien. Soy Pablo Jurman, creador junto con mis hijos de este canal de YouTube, dedicado a la divulgación de temas históricos. Mates con Historia, mientras mateamos. Videos relativamente cortos, no muy extensos, no son clases magistrales, no son conferencias. Son charlas de temas históricos que creo que son de interés de buena parte de los argentinos, de los iberoamericanos e incluso de algunos españoles. No soy historiador profesional, lo aclaro, soy un abogado a quien le gusta la historia, ¿sí? El tema de hoy es nuevamente la figura de José de San Martín. Fue un agente británico. Fue un masón agente británico al servicio de la corona británica. En apariencia algo contradictorio, liberó medio continente y no hubo nunca nada que hiciera sospechar, más allá de algunos contactos con gente propia de la diplomacia británica, pero ahora está como de moda en ciertos círculos, incluso algunos definidos como revisionistas, poner en tela de juicio los intereses que va a servir José de San Martín. Hicimos un video hace aproximadamente un año en cuanto a cómo la figura de José de San Martín va a ser abordada por cierta historiografía y al mismo tiempo tergiversada y manipulada. Les dejamos allí el link. Pero a partir de allí hay temas que se piden, ¿no? Ustedes en los comentarios, y el famoso plan Maitland, y esto y lo otro, y era agente británico, y entonces, bueno, vamos a tratar de dar respuesta. Hoy no tengo libros acá físicamente para recomendar, voy a hacer alguna alusión. Me hice un machete, ¿sí? Me hice un machete como para ir y no olvidarme de algunos puntos importantes. Lo primero que hay que decir, que es interesante, es que en realidad hasta el año 1950, primer gobierno de Juan Domingo Perón en la Argentina, y el centenario de la muerte de San Martín, ¿no? Él muere el 17 de agosto de 1850, Boulogne-sur-Mer, en Francia. Sus restos, van a ser repatriados y están luego allí depositados en un mausoleo que se hizo especialmente para recibirlos en la Catedral de Buenos Aires. Esto de que no se hizo un lugar aparte porque como era masón no se lo podía enterrar en un territorio sagrado, está suficientemente aclarado la cuestión del mausoleo. Digo, no nos detengamos en cuestiones que no digo que sean no importantes, pero que ya están aclaradas, ¿sí? El problema allí en 1884 es que ya no se enterraba a nadie dentro de los templos católicos. Entre otras cosas por cuestiones de salubridad pública. 1871, epidemia de fiebre amarilla, gran mortandad. Bien, salvo al obispo o al arzobispo del lugar, ya no se enterraba a particulares dentro de los templos católicos. Por tanto, para hacer una excepción que no tenía nada que ver con su condición o no de masón, no tiene nada que ver con eso. Esto está aclarado por quienes han estudiado la cuestión. El mausoleo, el ámbito edilicio, es ajeno a lo que era la nave originaria de la Catedral de Buenos Aires. Digo esto para aclarar esta cuestión. Está suficientemente aclarado, no inventemos, porque entonces también creamos en los marcianos. Digo, para ser un poco más serio, ¿sí? Pero no es hasta 1950 que su figura es colocada en el lugar que se merece. ¿Qué quiero decir con esto? En realidad hasta 1950, las estampillas postales, los billetes, no tenían figuras de San Martín. Los que aparecían allí eran Bernardino Rivadavia y Carlos María de Alvear. E incluso la famosa avenida del Libertador, General San Martín, esa fenomenal avenida,
en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, no se llamaba así, se llamaba Avenida Carlos María de Alvear. En 1950, dentro del año del Libertador, se le cambia el nombre para revalorizar y hacer justicia con la figura de José de San Martín. Entonces, San Martín no fue quien, en el punto de vista de la historiografía y de la nomenclatura, siempre estuvo en el pedestal de los próceres de la patria. Había plazas y había calles con su nombre, sí, claro, pero era para honrar a ese San Martín mitrista, que era un buen militar, pero que no tenía ideas políticas. Eso lo abordamos en ese Mates con Historia de hace un año, si quieren profundizar, ¿no? La cuestión del Plan Maitland, lo han preguntado muchos. Vamos a aclarar algunas cuestiones. El Imperio Español se venía abajo. Esto era una realidad que cualquier observador mínimamente avesado de la política de fines del siglo XVIII observaba. No hacía falta dar con un documento secreto elaborado, no sé en qué sótano de Londres, no era necesario eso. Una persona mínimamente informada en cualquier parte del mundo veía con claridad que el Imperio Español llegaba a su fin. Entre otras cosas porque era manejado por la casa de los Borbón desde hacía un siglo. Particularmente por dos monarcas de la dinastía de los Borbones que competían en ver quién era más inepto a la hora de gobernar el Imperio Español. Me estoy refiriendo a Carlos IV y su hijo, el príncipe Fernando, luego Fernando VII. Esa era la realidad del Imperio Español en la segunda mitad del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Era descabellado pensar que el imperio que pensaba tomar la posta en el liderazgo mundial como superpotencia, me estoy refiriendo a Gran Bretaña, tuviera planes respecto de qué hacer, cómo aprovechar el fenomenal espacio sudamericano, es decir, las colonias americanas de su antiguo gran archienemigo, España. ¿Cómo va a ser descabellado? Claro que tenía planes. Por supuesto, tenía una élite gobernante inteligente, patriótica y con ambición de poder. ¿Cómo no van a tener planes respecto de las colonias españolas en América? Por supuesto que había planes. Eran conocidos por todos en ese momento y no, si son planes de tal naturaleza, lógico es que queden en secreto. Les doy un ejemplo. Es como si hoy nos preguntáramos, China, que va rumbo a ser la superpotencia mundial dentro de unas décadas, ¿no tiene apetencias de controlar en algún sentido, para provecho propio, el espacio sudamericano, rico en recursos naturales, reservas de litio, mineral, hierro, metales preciosos, reservas agropecuarias? Seguramente debe tener algún plan estratégico para Sudamérica. Quedarse con la minería, en fin, no sé, desconozco. ¿Tengo yo, Pablo Yurman, hoy pruebas de que tiene esos planes? No, ¿cómo voy a tener pruebas? ¿Cómo voy a tener pruebas? Deben ser cosas secretas, secretos de Estado, sí, por supuesto, como en cualquier país lógico y normal del mundo, ¿no? Posiblemente dentro de 50 años descubramos un informe reservado, un paper, que hoy manejan pocos en el gobierno chino y que dé los pasos a seguir para quedarse con el control de, no sé, de las reservas mineras de Sudamérica. Eso lo sabremos dentro de 50 años. No hace falta dar con ningún plan secreto. Entonces, para explicar lo del plan Maitland y el plan Piripipí y el plan no sé qué, pónganle el nombre que quieran. Claro que existió. Ahora, decir que San Martín y Bolívar fueron conscientes ejecutores en Sudamérica de ese plan, eso me parece una osadía, una temeridad.
por no calificarlo de otro modo. Porque ahí ya pruebas no tenemos. Entonces, que Inglaterra tenía elementos, tenía un plan para quedarse con el botín, las colonias americanas de su antiguo archienemigo España. Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Claro que sí. Son las relaciones internacionales, es la política internacional, no hay nada raro allí. Ahora, deducir que Inglaterra manejaba todas las fichas en el tablero sudamericano, todos eran agentes británicos. Me parece que no. ¿Qué elementos tengo para razonar de ese modo? Otra pregunta que algunos se hacen, ¿pero por qué dejó el ejército español y se vino a América? Es cierto, San Martín va a ser oficial del ejército español, claro. A ver, lo mandan a España a estudiar la carrera de armas cuando tenía 8 años. Poder de decisión creo que no tenemos nada, nadie tiene a los 8 años, ¿no? Digo, para también ubicarnos. Es muy interesante las cartas que él se escribe con su hermano, ¿no? Esto es algo que la historiografía no ha abordado, ¿no? Ahí hay elementos interesantes para desentrañar un poco el pensamiento íntimo de San Martín, de cuestiones políticas, ¿no? Su hermano Rufino. Ahora, la España de 1808, 1809, 1810 es una España que está de rodillas, está derrotada en términos militares. No tiene una armada respetable, fue hecha pedazos en Trafalgar varios años antes. Tiene del otro lado del océano, cuyo control está en manos de Inglaterra, el tráfico marítimo a través del océano Atlántico, el control lo tiene Inglaterra, no lo tiene España, y del otro lado tiene sus colonias, que ya de facto viven solas. ¿Quién defendió Buenos Aires en 1806-1807? Regimientos españoles. Habría 100 soldados españoles. Liniers tiene que hacer la reconquista y la defensa con tropas criollas. Con tropas criollas. América estaba librada a su suerte por la ineptitud y el afrancesamiento filosófico, político y en las costumbres de la monarquía española. Esa era la España de entonces. No era la España de los reyes católicos. No era el imperio español de Carlos I y de Felipe II. No era eso. Ya no era eso. Y entonces, seguir arriesgando el pellejo por el ejército, que en definitiva se la jugaba para cuidar el trono de personajes ineptos, serviles, con menos dignidad que un felpudo, como Carlos IV y Fernando VII. ¿Es razonable eso? En alguien que tiene valores, principios, coraje, aptitud y cojones. Me parece que lo más sensato es irse. ¿A dónde? A América. ¿Para qué? Para salvar lo salvable. Para salvar lo salvable de ese imperio que desaparecía. Llega a Buenos Aires a bordo de una fragata británica. Ahí otro elemento. Era agente británico. Es un razonamiento tan infantil. ¿En qué otro medio iba a venir San Martín y quienes venían con él si no era en una fragata de bandera británica? Era como si yo dijera, bueno, ¿cómo puedo llegar voy a inventar, a Kenia? Y lo más probable es que, no sé, además de Kenyan Airlines, la que llegue a Kenia sea American Airlines. Quiero llegar a Kenia, me tengo que ir en un avión de American Airlines. Schurman es agente de la CIA, ¿viste? Viajó en un avión de bandera norteamericana, es agente de la CIA. Pero, por favor, ¿qué tipo de inferencia ridícula hacen algunos? No había manera de llegar a América desde Europa en 1812 si no era a través de una fragata de bandera británica. No había forma. No había forma. Material. Que iba a venir a nado, en balsa. Se iba a subir en un buque de bandera española, si lo hubiere.
Si acababa de salir del ejército español, lo iban a subir en un buque de bandera española. Entonces, seamos racionales en valorar algunos elementos. La cuestión de San Martín y las logias. Formaba parte de la logia Lautaro. Sí, ayer me entrevistó la gente de Núcleo Social Córdoba en una transmisión en vivo en su canal de YouTube. Les agradezco y les mando un saludo a los muchachos de Núcleo Social Córdoba. Nos explayamos bastante en la cuestión de las logias. ¿Qué les puedo sintetizar? Y con esto ya voy un poco cerrando. Logias va a haber para todos los gustos. Va a haber logias masónicas cooptadas por la masonería británica, que va a ser en esta época, esto se ha estudiado mucho, Vicente Sierra, José María Rosa, Pedro de Paoli. Les recomiendo la lectura de estos autores que analizan la cuestión de las logias. Las logias masónicas son una herramienta informal de la diplomacia británica. Eso es una buena síntesis que podemos decir, ¿no? Más allá de la característica y de la naturaleza en sí misma de la masonería, no me interesa entrar ahora acá en esta cuestión. La masonería británica, a través de sus logias, que van siguiendo la ruta de los ejércitos británicos, por eso va a haber logias masónicas en Buenos Aires desde 1806 y desde 1807, fecha de las dos invasiones inglesas que se concretaron. Porque los ingleses van a ser expulsados por Santiago de Liniers y los criollos, eso es cierto, pero habrán de dejar sus logias. ¿Por qué? Porque esas logias son fundadas por los ingleses, cooptadas por la masonería inglesa, como brazo informal de su diplomacia. Las logias hacen y ejecutan lo que no puede hacer el embajador británico. El embajador británico tiene que cuidar ciertas formas diplomáticas. ¿Cómo hace el trabajo sucio que no le permite su rango diplomático? A través de las logias. Y esas logias van a reclutar criollos. Ese es el objetivo declarado. Criollos colaboracionistas con los británicos. Dos ejemplos: Manuel Aniceto Padilla y Saturnino Rodríguez Peña. Son dos criollos, claramente, iniciados en las logias, y van a ser los que van a ayudar a Beresford a fugarse de su detención. Ambos van a recibir pensiones vitalicias del gobierno británico. Esos sí son agentes británicos. Ahí está, claro, está documentado. ¿Qué pensión vitalicia va a recibir San Martín? Pregunto, digo. Porque generalmente Inglaterra paga a sus fieles servidores. Entonces, logias. ¿La logia Lautaro va a ser una logia masónica al servicio de la diplomacia británica? Sí y no. Porque va a haber logias masónicas y va a haber logias con integrantes masones, que no es lo mismo. O sea, hay logias en las cuales hay masones y no masones. Esto lo explica bien Pedro de Paoli, dice que encima, para agregar más complejidad, va a haber dos sublogias dentro de la logia Lautaro. Y que San Martín va a tener actuación en la logia política, no en la logia del rito masónico. En fin, no me puedo detener más en esto, porque es para leerlo en detalle, no da para mates con historia, que apenas damos algunas pinceladas. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que es ridículo inferir que de ese plan británico de décadas para quedarse con el botín de las colonias españolas en América, de un imperio español que ya desaparecía, cómo es ridículo inferir que San Martín y otros van a ser los ejecutores de ese plan? Bueno, yo acá siempre digo lo siguiente: ¿San Martín participó de las reuniones de las logias? Sí. ¿Se reunió con masones ingleses para poder llegar a América a través de una fragata de bandera británica? Sí, sí.
Ahora, ¿eso lo convierte en un servidor, en un peón autómata que no hace más que ejecutar en América órdenes secretas del Foreign Office? Creo que no. Creo que no. ¿Y saben cómo nos podemos dar cuenta de esto? Por eso que Mitre no nos dijo. Cuando Mitre nos dice, era un excelente militar. Pero ¿qué no dice Mitre? Que tenía ideas políticas. Porque decir que alguien no tiene ideas políticas es también decir que no tenía enemigos políticos en Argentina. Y tiene, y tuvo. ¿Quiénes? Menciono 3 nada más. Carlos María de Alvear, Gregorio Tagle y Bernardino Rivadavia. Estos tres no solo van a tener condición de pertenecientes a la masonería argentina, sino que van a ser allí donde les tocó actuar fieles y obedientes y serviles lacayos del imperialismo británico. Esto sí, Carlos María de Alvear fue 3 meses director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 3 meses. Tiene un monumento ecuestre más importante que el de San Martín, en Ciudad de Buenos Aires. Alguien dijo, che, a este hay que hacerle un lindo monumento. Este tiene que tener por nombre la principal avenida del acceso norte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alguien dijo eso, ¿eh? ¿Y qué hace Alvear? Y bueno, Alvear le manda una carta a Lord Castlereagh ofreciendo las Provincias Unidas en protectorado británico. Ah, pero de Alvear nadie dice que sea agente británico. Parece que el agente británico era San Martín, que fue su archienemigo, primero en la logia y luego en la política. Gregorio Tagle, medio poco conocido. Cuando San Martín obtiene la victoria de Maipú, en Chile, viene subrepticiamente a Buenos Aires, vuelve. El objetivo era plantear en la logia, que necesitaba financiamiento, bien digo, ¿para qué? Para poder seguir con la campaña libertadora. No tenía recursos financieros. Y esto es tratado en el seno de la logia en una sesión que dura horas, muchas horas. Esto lo resume muy bien Vicente Sierra. Y allí el que toma la palabra para plantearle los hechos consumados a San Martín es Gregorio Tagle. Y Gregorio Tagle dice, de ninguna manera. No solo no tenemos plata para financiar su plan de liberación continental, sino que además usted se tiene que volver con el ejército de los Andes para defender a Buenos Aires de estos bárbaros caudillos federales del litoral. Y San Martín se vuelve a Chile y desobedece la orden que le da la logia. No vuelve con su ejército. Su célebre frase, no voy a desenvainar mi espada para derramar sangre de hermanos en las luchas civiles. Y sigue empeñado en su objetivo. O sea, la desobediencia de San Martín frente a las decisiones de la logia de que traiga su ejército y lo ponga al servicio de una facción del puerto de Buenos Aires para reprimir a las montoneras federales. Eso San Martín no lo hace y provoca la caída del directorio. Y finalmente Rivadavia. Miren, les recomiendo. Rivadavia va a ser el mentor de terminar de desfinanciar la campaña libertadora. Él, que siendo presidente, va a ser accionista de una empresa minera británica para la explotación del Cerro Famatina. Él, Rivadavia. ¿De San Martín podemos decir lo mismo? ¿Fue accionista de empresas británicas? Digo, si era agente británico, no podemos decir eso. Lean la carta que le dirige a Bernardo O'Higgins, San Martín, en 1829, a ver qué opinaba de Rivadavia. La carta de San Martín a O'Higgins, 1829, respecto de Rivadavia. Es difícil que alguien se expresara así, ¿eh? A usted le consta, le dice a O'Higgins, que él y sus satélites, con su infernal conducta, el mal que le han hecho a América. Así se refería a Rivadavia. Bien, podemos seguir. Estoy un poco enojado
porque no me gusta que se mancille el honor, la memoria y la figura de alguien porque el aire es gratis. No me gusta eso. No sé a qué obedece y a qué intereses sirve este revisionismo raro que ahora parece ser que se la empeña en decir que San Martín era un agente británico. Pero está muy mal parido todo esto. No me gusta nada, ¿no? No me gusta nada. Espero haber aclarado algunas cuestiones. Claro, San Martín va siempre a luchar por la independencia continental. Él y muchos tenían un espíritu americanista, no hablaba de argentinos. Eso lo va a hacer después cuando ya es imposible hablar de América unida y durante el gobierno de Rosas, él va a manifestar su claro apoyo a Juan Manuel de Rosas, que se enfrentó a Gran Bretaña, ¿sí? Entonces también aparece otra incoherencia, ¿no? Este supuesto agente británico apoyando enfáticamente a quien resistía la intervención anglo-francesa y peleaba para conservar la soberanía interna de los ríos, Juan Manuel de Rosas, a quien le va a legar su sable, Si era un agente británico, lo disimulaba bien, la verdad que lo disimulaba bien. Digo, para enumerar una serie de incoherencias que deberían hacerse cargo quienes le atribuyen esta condición a San Martín, ¿no? El plan era independizar de España, que en realidad, como dice Marcelo Gulo en su libro Madre Patria, la independencia fue más respecto de los Borbones que respecto de España, pero conservando la unidad territorial de los viejos virreinatos y formar las provincias unidas en Sudamérica, los Estados Unidos de Sudamérica. Eso es lo que no va a poder conseguir ni él, ni Bolívar, ni Sucre, ni Artigas. Y la independencia de España termina en la balcanización en 15 estados enanos, en 15 repúblicas, algunas de ellas sin la menor relevancia en el tablero internacional. Lo único que puede salvarse es que la Argentina que hoy conocemos no hubiera seguido ese proceso de disgregación aún mayor. Eso estaba en los planes de todos estos buenos muchachos que hemos enumerado, ¿sí? Quien detiene esa sangría, ese desmembramiento que podría haber sido aún mayor, y nos salvamos de habernos llamado directamente ni argentinos, sino porteños, es Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín, desde Francia, ayuda y banca en todos los términos. Bien, disculpen si me enojé un poco, soy así un poco temperamental, no me gusta la mentira y no me gusta la injusticia, y no me gusta mucho menos que se agravie a alguien que no puede defenderse. Les dejo un saludo, espero que estén bien, nos vemos la próxima.